Aula de H, un espacio creado para ti. Aquí debatimos todo lo que en verdad te importa sobre los temas actuales que involucran tus derechos. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Giovanna Argüelles. Bienvenidas y bienvenidos a esta sala y este espacio de reflexión en Aula Derechos Humanos. El día de hoy tenemos el tema de educación y cultura de paz y para esto invitamos al maestro Jesús Monjarás Ávila, que Jesús Monjarás es ingeniero industrial, es maestro en ciencias políticas, es maestro también en Administración y Gestión Pública y actualmente está haciendo su doctorado en Educación. Al mismo tiempo, Jesús trabaja en el área de vinculación de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. Bienvenido, Jesús. Gracias por invitar a estar con nosotras y nosotros. Gracias a todas y todos los que nos están viendo y a ustedes por compartir este espacio y los felicito por compartir con toda la ciudadanía este tipo de espacios ahora que tiene que ser así, ¿no? Claro, sí, resguardando siempre nuestra sana distancia y bueno, utilizando las herramientas para precisamente difundir el tema de derechos humanos. Pues bien, ya es mayo y en mayo, el 15 de mayo, se conmemora el Día del Maestro y de la Maestra, ¿no? Hace más de, este año cumpliríamos 102 años desde que se conmemoró el primer Día de la Maestra y el Maestro, y sobre todo por eso el tema tan importante del acceso a la educación. Por medio de nuestras maestras y nuestros maestros se facilita el acceso y el ejercer este derecho, Jesús. Por eso, y quisiera preguntarte, ¿qué entendemos hoy por educación en el contexto actual? Primero, pues aprovechar también el espacio para felicitar a los maestros y las maestras de San Luis Potosí, que, pues bueno, día a día se están preparando, ponen su corazón en las aulas y que ahora lo están haciendo de una manera distinta, ¿no? Y no nada más los profesores, los padres de familia, los alumnos. Y bueno, la educación es la transmisión del conocimiento, ¿no? Podemos ir educando a niños, adultos, etcétera. El educar es aprender a aprender el día de hoy. Hoy tenemos que aprender a aprender y también a desaprender. Ese es algo nuevo porque si nosotros seguimos haciendo las cosas como hace 200 años, donde estábamos acostumbrados a que el profesor estuviera o la profesora enfrente de nosotros para que nos fuera guiando y que nos diera el reglazo y todo esto que ya son acciones del pasado, pues ya no es así, ¿no? Y más con todas estas... Identificamos que son violaciones a derechos humanos, justo. Así es, sí, o sea, aparte de que existen otras connotaciones y precisamente por ahí va el tema de la violencia. Hay muchos tipos de la violencia que se ejercen desde la casa, desde el aula, desde diferentes situaciones. Entonces hoy estamos aprendiendo a aprender y también estamos desaprendiendo cosas que creíamos que toda la vida y todos los años y por los siglos de los siglos iban a ser así. Hoy la escuela debe enseñar basada en valores, en una educación abierta a distancia, en la combinación de lo presencial con lo no presencial, y nunca va a dejar de ser esencial el profesor y la profesora. Ellos siempre deben de estar ahí guiando. Hay que entender que estamos más conectados que todos los tiempos, que podemos tener clases, diplomados, maestrías, doctorados de todas las partes del mundo en tiempo real y que también somos la sociedad más comunicada de todos los tiempos, pero eso conlleva sus riesgos en tanto a la violencia y en las fake news y todo esto que se está dando, ¿no? Entonces también eso es parte de la educación en la cultura de paz. La paz para el buen uso de las tecnologías. Tener en cuenta que la paz no solo se debe de ejercer dentro de las instituciones de educación pública, sino también fuera, en la casa, que es donde mayor tiempo pasan los niños y las niñas de México, San Luis Potosí. ¿Hay obstáculos para esta nueva forma de educar en estos tiempos, por ejemplo, de la contingencia? Y pues bueno, es que no, es un hecho que no todos los niños y las niñas tienen acceso a Internet, no todos tienen computadoras, no todos tienen tablets, celulares, y a lo mejor algunos que sí los tienen, no tienen a lo mejor a un padre o un tutor que los esté guiando por este camino de las tecnologías, ¿no? Entonces es una brecha bastante grande, somos diferentes mundos, ahora sí que cada cabeza es un mundo y tenemos que irlo entendiendo, así como los profesores, pues hay unos que a lo mejor le saben un poquito más, otros que no, pero todos se han estado poniendo las pilas al día de hoy
para tratar de culminar el tercer periodo de este ciclo escolar y sacar adelante este ciclo, ¿no? Ya vendrán nuevas disposiciones, digo, ahorita todo está dependiendo de cómo vaya evolucionando la pandemia, pero quisiera mencionar que hay grandes esfuerzos, por ejemplo, CONAF está repartiendo cuadernillos en comunidades más alejadas donde no hay internet o no hay luz, incluso, o sea, imagínate cómo puedes educar de la misma manera, ¿no? Y es parte de los derechos, el derecho a la educación. Existen dos grandes alianzas con Google Education y con Microsoft que también se están generando en cada salón una aula virtual por parte de la Secretaría de Educación, esto es a nivel nacional y a nivel local, pues están haciendo los mismos esfuerzos. Entonces, desde aquí, nuestro reconocimiento a maestros, maestras, padres, madres, niños y niñas en todo San Luis Potosí, porque están sacando adelante este ciclo escolar y es tarea de todos, no nada más de la autoridad. Así es, Jesús, acabas de tocar un tema muy importante que esta pandemia está haciendo visible. Muchas desigualdades, no solamente en el tema de educación, sino en los temas laborales, en el tema, por ejemplo, de grupos en situación de vulnerabilidad. Ha abierto muchísimos aspectos a considerar y precisamente en un tema de cultura de paz. Bueno, te quería comentar y quería comentarle a la gente que hoy nos acompaña que en temas de cultura de paz, la Comisión Estatal de Derechos Humanos hace unos 3 años colaboró con el Laboratorio de Cohesión Social y el Fondo de la Unión Europea, precisamente para crear una guía en temas de cultura de paz, ¿no? Que esto derivaba de una metodología llamada de advocacy, que esto desemboca precisamente en algún cambio legislativo y que sea permanente, ¿no? Y en este tema de cultura y de educación de paz, Jesús, quisiera preguntarte, ¿por qué es importante la educación en la cultura de paz? Sabemos precisamente que es un tema que creo que hasta ni siquiera deberíamos de verlo separado, ¿no? Va educación y cultura de paz o cultura de paz, educación, porque reaprendemos y nos reeducamos todos los días para precisamente crear estos escenarios en donde creemos una convivencia sana entre todas y todos. ¿Qué es para ti la cultura de paz? Primero, la cultura de paz, pues bueno, es educar en una visión de valores, de buenas prácticas, de actitudes y comportamientos que rechacen la violencia en cualquiera de sus formas, ¿no? Esa es la cultura de paz, que se centra en la negociación, en el manejo de conflictos antes de llegar a las peleas, a los gritos o a los juzgados y todas estas cosas, ¿no? Y como bien dices, hay un término que ya es educar para la paz, que ya sería como la educación y la cultura de paz. Y bueno, eso proporciona el desarrollo de habilidades, la adquisición de herramientas que permiten la convivencia sana y pacífica, el vivir sin violencia, porque luego también muchas de las violencias que vivimos hoy las vemos como algo normal. O sea, así ha sido siempre y así va a seguir. Entonces, precisamente es este desprendimiento, ¿no? Trabajar en un entorno de igualdad, de justicia social, de cooperación, de solidaridad, de respeto y de autonomía. Eso es muy importante en la educación para la cultura de paz. Y también tocas un tema muy importante, el no normalizar la violencia, ¿no? Tenemos que precisamente empezar a detectar, ¿no? Como este tema que era el bullying, ¿no? O es el bullying, también en la que tal vez otras generaciones decían, bueno, pues a mí también me hacían bullying o me hacían algo parecido y no pasaba nada, ¿no? Pero claro que sí pasa y claro que han habido consecuencias de estos temas y que ahora se trabaje también por crear y eliminar precisamente estos focos de violencia, ¿no? Pues esto es sumamente importante que nos sumerjamos todas y todos y lo trabajemos. Y precisamente este es otro tema que quisiera preguntarte. ¿Por qué te mueve el tema de cultura de la paz en lo que haces? Mira, ¿Cómo lo aplicas? hemos andado, como lo dijiste ahorita, y gracias por presentarme, en diferentes lados, en diferentes países incluso, y hay tantas injusticias, perdón, alrededor de las sociedades que afectan la paz, que alteran la paz. Hoy 50 millones de niños no tienen dónde dormir, hay desigualdad, ¿no? Entonces, eso de verdad, y lo digo desde el corazón, te va moviendo y dices tú, a ver, la vida te va poniendo poco a poco situaciones donde, por ejemplo, me tocó estar en el 2016 en un congreso de gobernanza en la ciudad de Medellín,
donde ellos son una punta de lanza de cómo trabaja la sociedad, el gobierno, los empresarios, trabajando en cultura de paz, en valores, está lo de la Comuna 8 y todo esto, donde se dedicaban en las colonias más conflictivas al arte, al deporte, a la convivencia sana y pacífica, y las nuevas generaciones ya van haciendo con ese chip. Hoy tenemos una generación de cibernética, ¿no? O sea, ya no puedes quitarles el control de la televisión, ni el celular, ni las tablets, y a través de los nuevos comportamientos, de las nuevas herramientas, tenemos que irlos enseñando. Me tocó también estar en Washington representando a México en un foro en la OEA, con la Diversidad de las Américas, la voz de la juventud, donde también me tocó participar en temas de educación y cultura de paz o educar para la paz. Después, eso me abrió la puerta para estar en Perú en la 8ª Cumbre de las Américas, donde me senté yo en las mesas de educación y cultura de paz, y créeme que compartir experiencias con todos los jóvenes y las jóvenes de todo el cono sur y de, bueno, toda América, es muy impresionante, y saber que México, a pesar de los malos resultados a lo mejor que tenemos en aprovechamiento con algunas mediciones, pues sí estamos avanzando mucho a comparación de unos países, pero estamos muy retrasados en otros, y de eso se tratan esos foros, de compartir, de ver las buenas prácticas de otros países, y al final del día llevarlas a cabo, ¿no? Eso también me abrió la posibilidad después de estar en una cumbre de políticas públicas y de jóvenes líderes del Cono Sur en Argentina, donde seguimos conociendo estas cosas. Y bueno, y al final, ahí reforzamos los temas de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, donde el punto 4 habla de una educación de calidad, y el punto 16 habla de justicia, de paz e instituciones sólidas, donde promueves sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Y todo eso es a través de la educación. Si tú no educas una sociedad en valores, en mediación, pues después por tantito se van a estar peleando, ¿no? Y si vemos nosotros, lamentablemente, lo que está pasando con nuestro personal de salud que están agrediendo en las filas ahorita, o sea, es falta de una cultura de paz y decir, a ver, yo salgo solo a lo necesario porque yo estoy cuidando del otro y me estoy cuidando de mí mismo, ¿no? Entonces, ahorita ha habido muchas situaciones de estas que creo yo que caben en que nos estamos dando cuenta de tantas cosas que nos hacen falta como sociedad. Una de esas, pues, es manejar de otra manera las tecnologías de la información, compartir el conocimiento a distancia y todas estas cosas, pero sobre todo la resolución de conflictos. Yo no me quiero imaginar cómo están subiendo los índices de violencia en las familias, ¿sí? Pero todo esto es por una falta de educación en cultura de paz desde hace muchos y muchos y muchos años, ¿no? Entonces, es el momento de trabajar en eso, y no solamente porque una pandemia nos lo exija, sino ya esta sociedad que vivimos hoy, tenemos el conocimiento como para hacerlo, ¿no? Y bueno, luego tuve la oportunidad de que me invitaran de Kibernos a una red nacional de liderazgo en cultura de paz. El año pasado estuve fue la 17ª cumbre de premios Nobel en la ciudad de Mérida, Yucatán, y pues bueno, me tocó volar en el mismo vuelo con Rigoberta Menchú, con Paola Rojas, platicar un poquito más con ellas, porque ya después en el evento fue algo loquísimo, era mucha gente de varios países. Alguien que me llamó mucho la atención fue la hija de Martin Luther King, que le platicó su historia de cómo ser hija de ese personaje que luchaba por las libertades y los derechos de la gente de color en un país tan poderoso como Estados Unidos, ¿no? Y bueno, así con muchas personas, artistas, estuvo Ricky Martin, estuvieron más de 30 premios Nobel de la Paz. Entonces fue una experiencia muy interesante, y que ahora uno de mis legados es precisamente pues compartirlo y trabajar de la mano con asociaciones, sociedad civil y gobiernos para llegar a esta cultura de paz que creo que podemos alcanzar muy pronto. Sí, Jesús, tocas también un tema muy importante que, bueno, lo socializamos mucho las compañeras y compañeros de la comisión, que trabajar en derechos humanos es un estilo de vida, ¿no? Y también creo que el funcionariado, y las y los docentes, también debe de ser un estilo de vida el tema de derechos humanos y el tema de cultura de paz, ¿no? Porque no podemos dejarlo
solamente en nuestro espacio laboral, no podemos dejarlo solamente en nuestra casa, tiene que ser integral en todos los ámbitos en los que nos desarrollemos. Y es precisamente justo un tema en que comentabas, en el que cuidarnos a nosotras y nosotros ahorita es cuidar de los demás. Es un gran ejemplo de que no estamos solas, que no estamos solos, que vivimos en una comunidad y lo que haga una persona dependemos muchas otras personas, ¿no? Es un acto de amor hacia la humanidad, el estarnos cuidando y el estar cuidando a las demás personas, Jesús. Y qué gran experiencia haber podido estar, bueno, con doña Rigoberta Menchú, que también por ahí una vez estuvo aquí en San Luis Potosí, tuve la oportunidad de verla y de verdad creo que lo que se tiene en común en tema de personajes o de personas que han hecho tanto por la humanidad es que su estilo de vida no es un discurso. Y eso es realmente lo que nos queda por aprender en nuestro día a día, ¿no? ¿Cuáles serían, Jesús, tus comentarios generales en tema de cultura de paz? Porque, bueno, pues ya nos comentaste el tema internacional. ¿Cómo sería el aterrizarlo en México y en San Luis Potosí? Mira, hay un ejemplo que precisamente también me tocó saludar al expresidente de Colombia, a Santos, ahí en la cumbre. Fue algo muy chistoso porque justo el día que yo estaba en Medellín en el gobierno, en el Congreso de Gobernanza, bueno, eso fue en Bogotá, en la Plaza de la República, se estaba firmando el decreto para todo esto de las FARC y el acuerdo de paz. Entonces, fue algo muy padre porque era una manifestación de paz en la plaza principal de un país lleno de violencia en todos los sentidos, como Colombia, y por eso es que este personaje, el expresidente, se ganó el premio Nobel. Entonces había mucha gente alrededor de él cuando terminó de hablar, y yo medio me acerqué y le grité, oiga, yo estuve curiosamente ese día ahí en la Plaza de la República, el día que firmó el tratado, y volteó y me saludó y hasta nos tomamos una foto, o sea, llamó su atención, porque como tú dices, es gente que lo hace y lo hace de corazón. Y otro ejemplo, pues bueno, en Sudáfrica fue Nelson Mandela, que también a mí me inspira muchos de mis personajes que me llegan a inspirar mucho, pero bueno, tomando todo eso, todo ese crisol de buenas prácticas, de ejemplos, de lucha, de pasión, de hacer las cosas con el corazón, aquí en México, en San Luis Potosí, tenemos que trabajar en algo que están haciendo ustedes y que los felicito, los reconozco, que es el conocimiento de los derechos y las obligaciones de la sociedad. Si no conocemos eso, no podemos dar otros siguientes pasos. La mediación, la educación de calidad, la equidad en apertura para deporte, para cultura, y sobre todo que haya apoyo a proyectos en cultura de paz, pero con presupuesto. Porque luego las asociaciones andan ahí o andamos tocando puertas, pero pues no hay presupuestos. Entonces, es muy importante que todo lo que hagamos, lo hagamos medible, pasito a pasito, como dice la canción, pero que sean acciones concretas y que si todos ponemos nuestro granito de arena, esto va a cambiar. Para eso me gustaría mencionar, por ejemplo, a algunos amigos y amigas de San Luis Potosí, jóvenes, por ejemplo, Uriel, el muñeco, que es boxeador, que aparte es policía municipal. Él es campeón norteamericano de box en algunas categorías y él trae un proyecto que se llama La Paz en el Barrio. Él llega donde no hay nadie, donde solo hay violencia. Por ejemplo, me tocó acompañarlo a Prados y platica con los chavos, con las mamás y empiezan a generar deporte, les lleva temas de bolsas de trabajo y todo muy enfocado al box, ¿no? Entonces, a las niñas incluso les sirve para defenderse en la calle, que también es una realidad de ciertas colonias en las que estamos, en las que vivimos, en las que habitamos, y lo hacen más por deporte, pero pues también por defensa personal, que bueno, eso ya es algo inherente a todas estas situaciones, ¿no? Pero bueno, entonces él tiene un proyecto muy interesante que en la primera ocasión había, no sé, más de 100 niños con sus papás y todo, y empiezan a cambiar los chips en las colonias, ¿no? De esto se trata de ir platicando. Otro proyecto que se está llevando a cabo es de una amiga, muy buena amiga, Mons Salazar, que es de dotar de infraestructura y recuperación de espacios públicos. Ellos van junto con la Facultad del Hábitat. Los chavos diseñan con material reciclado, infraestructura incluyente, porque cabe destacar que también son infraestructuras incluyentes, detectan un espacio público abandonado, piden apoyo, lo limpian, instalan con material reciclado estos espacios y quedan muy diferentes, porque eran espacios donde pues iban y se drogaba la gente o hacían algunas maldades, etcétera, y ahora ya están bonitos, limpiecitos, acomodados,
con juegos para los niños y que en las tardes pueden ser un centro de convivencia sana y pacífica con los padres y te va cambiando el chip. Y por último, por ejemplo, mi amigo el negro, porque así le decimos de cariño y a él le gusta que le digan así, no es un adjetivo, es simplemente su apodo desde chico, Juan Manuel Ramírez. Él es de los líderes de la guerrilla y a través de la guerrilla, que todos a lo mejor piensan que van al partido y gritan y relajo, también han hecho muchas acciones muy positivas. Por ejemplo, ahorita para el tema del COVID, hicieron donación de equipo de protección para personal médico, traen una campaña muy interesante del tema de equidad de género en la barra. Ahora el 8 de marzo incluso pusieron algunos mensajes en las playeras de las mujeres, están siendo muy incluyentes y todo esto. Más aparte han ido a colonias a platicar con los chavos, porque pues muchos chavos de los que integran estas barras pues sí están en ciertas situaciones ahí de violencia y todo esto y están tratando de recuperarse entre ellos mismos. Entonces creo que estas son acciones que a veces no se cuentan, pero cuentan mucho y que estamos haciendo los potosinos, las potosinas, y que tenemos que ir cambiando el chip. Entonces yo creo que en eso se basa el que podamos ir cambiando. Una es la parte de los proyectos, la parte de gobierno que le toca centrarse más en esta cultura de paz, en educar para la paz, pero la otra es la propia sociedad. Si la sociedad no entiende que es algo positivo y que es algo por nuestro bien y que también nosotros podemos hacer algo sin que nadie nos venga y nos obligue a hacerlo, por el simple hecho de saber que puedo hacer algo y que puedo compartirlo, esa solidaridad, esa sinergia social, es algo que nos falta y que creo que estamos entendiendo nos están cayendo muchos 20 ahora con esto de la pandemia. Justo tocas también un tema muy importante, porque en tema de cultura de paz y sobre todo de educación, es muy importante entender que la realidad de una persona no es la misma que la de todas, ¿no? A veces hablamos desde nuestros espacios de privilegios o desde nuestros espacios de realidades, pero es muy importante involucrarnos en todos los espacios para realmente generar esto que llamamos acciones de equidad, ¿no? Bien decías también como el, el tema de que mujeres estaban aprendiendo temas de defensa personal, bueno, es también un tema de reconocer que digamos que como Estado tenemos todavía muchas acciones que realizar por el tema de la violencia de género, ¿no? Pues las asociaciones civiles coadyuvan porque al fin y al cabo son llamadas el tercer sector, ¿no? Realizan una labor muy importante, como dices, potosinas, potosinos, personas que se involucran en ayudar en temas de la sociedad civil, pero muy importante también reconocer los temas cuando son nuestros derechos, ¿no? Las recuperaciones de los espacios. Jesús, en este aspecto, y justo comentando, me gustaría, bueno, decir una frase que dijo Malala en el discurso ante el Banco Mundial, en el que dio, en el que ella decía, si se quiere acabar la guerra en contraguerra, nunca se alcanzará la paz. El dinero gastado en tanques, en armas y soldados se debe de gastar en libros, lápices, escuelas y profesores. ¿Qué opinas de esto, Jesús? Pues yo creo que tiene toda la razón, por algo es la persona que es, porque hace las cosas con el corazón. Como dicen, si somos capaces de cambiarnos a nosotros mismos, el mundo va a cambiar con nosotros. Tiene mucha razón, pero hay que centrarnos también en nuestra realidad, ¿sí? O sea, hoy necesitamos estrategias de seguridad a la par de estrategias de prevención de la violencia. Y asimismo, o sea, de manera transversal, empezar a educar para la paz. Porque vamos a ir llenando el vaso que tenemos lleno de agua sucia, poco a poco de agua limpia, ¿no? Tampoco vamos a retirar a la policía de la calle, pero necesitamos policías de inteligencia, donde sean mejor pagados, más capacitados, y poco a poco vamos a tener que invertir en balas y vamos a poder invertir más en los libros, en cultura, en deporte, y tiene que ser un proceso de poco a poco. Nadie va a llegar con una varita mágica a decir, lo voy a cambiar y ya. También de eso debemos de estar conscientes como sociedad, pero a veces esperamos muchas cosas de nuestros gobernantes y no hacemos nada también como sociedad para apoyar todas estas situaciones. Así es, Jesús. Comentabas también, bueno, hace unos momentos que querías hablar sobre un poema que traías por ahí.
Sí, mira, ya para cerrar, me gustaría compartirles un poema que en estos días he leído algunas veces y que en otras pláticas que me han hecho el favor de invitar, lo he compartido. Es Carpe Diem, de Walt, pero tiene unas modificaciones que por ahí me encontré en internet, entonces me gustaría que compartírselos y que lo escucháramos con atención. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte. Es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es el desierto y el oasis. Nos derriba, nos lastima, pero nos enseña. Nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Nunca dejes de soñar, porque en el sueño el hombre es libre. No caigas en el peor de los errores, que es el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Emite alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer poesía desde las cosas más pequeñas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente y sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte, las experiencias de quienes nos precedieron, de los poetas que hoy están muertos. Te ayuda a caminar por la vida, la sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que tú la vivas. Muchas gracias, Jesús. Muy importante el recordarnos, en no quedarnos calladas, en no quedarnos callados ante violaciones de derechos humanos. Yo siempre digo que, y cierro en todas mis conferencias o pláticas o talleres, que trabajo en un lugar que me gusta trabajar, pero que me gustaría que no existiera, ¿no? Porque significa que si no existimos, quiere decir que las cosas se están haciendo bien y que no hubo ninguna violación de derechos humanos a ninguna persona, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Gracias por invitarnos, por compartirnos, estas reflexiones. Muchas gracias a todas y todas que nos escuchan y muchas gracias también a mi compañera Gaby, que nos está apoyando en la interpretación de lengua de señas mexicana. Muchas gracias a todas y todos y que tengan muy buen día. Nos vemos. Hasta luego, gracias a todos. Gracias, Jesús. Gracias. Visítanos, estamos como Aula DH en Facebook e Instagram, al igual que en nuestro canal de YouTube.